Gloria al Señor, aleluya. Buen día. Que el Señor les continúe bendiciendo en gran manera. Reciban un fuerte abrazo y una cordial bienvenida a este su espacio, la Escuela Bíblica en Casa de la Iglesia Asamblea de Dios La Rosa. Hoy entramos a una nueva unidad, a la número 4, titulada Cristo en el Apocalipsis. Esta unidad comienza con el relato de la revelación a Juan del Cristo glorificado. Pero antes del desglose de este gran manjar, vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Jeremías 33, en el versículo 6. Vamos a leer para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Créalo, hermano. Créalo, amigo. Las promesas del Señor son fieles y son verdaderas. Realmente estamos pasando por tiempos difíciles, por muchos problemas de salud, cuántas enfermedades. Pero la palabra del Señor nos dice que nos dará la sanidad y tendremos la medicina. Vamos a creer que el Señor nos está escuchando cada vez que nosotros hablamos con Él a través de la oración. Debemos acercarnos a Dios con confianza, entendiendo que Él está dispuesto a resolver cualquier problema en cualquier tipo de situación que estemos enfrentando. Vamos a orar por este día, vamos a orar por nuestros hermanos y amigos que están enfermos. Vamos a orar por los padres, por cada uno de los padres que está en contacto con nosotros y los que no han podido estar. Vamos a presentarlos a ellos y vamos a bendecirle de manera especial. Padre y eterno Dios que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias. En este día tan especial te bendecimos porque tú, Señor, eres Dios y eres el todo soberano y poderoso. Padre celestial, mira cada hermano, cada amigo que desde sus hogares están en sintonía con cada uno de nosotros. Te pido bendiciones para ellos. Te pido, Dios mío, bendiciones para sus familiares. Mira, Señor, algunos de ellos tienen familiares internos en UCI, tienen familiares que están en los hogares, pero están atravesando situaciones fuertes de enfermedades. Muchos están contagiados con este virus tan peligroso que es el COVID-19. Padre celestial, y de otro tipo de enfermedades, te pedimos, Señor, tú como nuestro sanador, nuestro libertador, Padre amado, tú pose tu mano de salud en esos cuerpos para que ellos puedan estar libres. Padre celestial, pon un cerco de salud en cada uno de nosotros. Llévate todo tipo de enfermedad, llévate toda dolencia, Padre mío, no importando cuál sea, Padre celestial, y te pedimos salud, tanto física, mental, Padre mío, como espiritual. Padre celestial, mira las clases que serán expuestas en este día. Toma, Dios mío, el control y el dominio. Abre nuestras mentes. Ayúdanos, Dios mío, a estar capacitados y fortalecidos para entenderla. Y no solamente para entenderla, sino para enseñársela a otro. Padre celestial, Padre eterno, mira a cada padre que está en sintonía con nosotros. Te pedimos una bendición para ellos, que ellos puedan entender que son de gran utilidad para nuestra sociedad y para cada uno de nosotros, sus hijos. Bendícele, Señor, de manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendecimos desde aquí a todos nuestros padres, tanto los que son, ¿verdad?, de nuestra congregación, como nuestros amigos que están en sintonía. Porque verdaderamente ser padre es una de las experiencias más maravillosas que tiene un ser humano. Felicidades, papá.
Gloria al Señor, aleluya. Hay poder en Jesús. Es una gran bendición, mis hermanos, dejar frente a ustedes a nuestra hermana Anabel Quismaltés de Ortiz con la exposición de este tan impactante tema. La dejo con ustedes. Bienvenida, mi hermana, esta es tu casa. Dios es fiel. Gloria al nombre del Señor. Que Dios les bendiga de una manera especial a todos y cada uno de ustedes que están participando desde su hogar con esta clase bíblica. Como explicaba nuestra superintendente, hoy entraremos a una nueva unidad, la última unidad que presenta a Cristo revelado en el libro de Apocalipsis. Y de verdad agradezco al Señor que me brinda la oportunidad de poder enseñar esta clase bíblica, confiando y esperando en el Señor que sea de edificación para todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración, ese es el propósito de la clase bíblica. En el día de hoy, de esa cuarta y última unidad de este semestre, tenemos la lección 22 que lleva como título el Cristo glorificado. Partiendo del primer capítulo del libro de Apocalipsis, hay un versículo clave en la clase de hoy. Pero antes quisiera compartir con ustedes cuál es el propósito, el objetivo de la clase en este día. Y es resaltar el significado de la apariencia de Jesucristo en la visión que el Señor le dio a Juan en la isla de Patmos. El versículo clave que lleva la clase titulada El Cristo glorificado se encuentra en el verso 18 y dice: yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué palabras que tienen peso, qué palabras gloriosas que salieron de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de Apocalipsis es un libro temido por muchas personas porque está escrito con muchos símbolos y se hace un tanto difícil de entender, pero en la panorámica del libro de Apocalipsis es presentar a Jesucristo vencedor, presentar a Jesucristo soberano como Señor triunfante sobre el mal. Y de eso vamos a estar hablando en la clase resumida de este día. Como pueden ver, el autor del libro del Apocalipsis es el apóstol Juan, también autor de las 3 epístolas que llevan su nombre, y es aquel discípulo amado, el que estuvo siempre cerca de Jesús, el que habló en sus epístolas del amor, el que aparece en la última cena reclinado en el hombro de su maestro. Ese fue el autor del libro del Apocalipsis. Ahora bien, no era ya en esta época aquel joven fuerte, lleno de juventud, robusto, sino que ya estaba anciano en la postrimería de sus días. Y cabe resaltar que cuando el Señor le dio esta revelación, que es el significado del libro de Apocalipsis, revelación, Juan estaba en calidad de prisionero en la isla de Patmos. Esa isla, perteneciente a la provincia de Asia, en los tiempos de los romanos, del Imperio Romano, hoy pertenece al territorio de Turquía actualmente. Y en este libro quiero señalar que de los libros del Nuevo Testamento,
Miren, el Apocalipsis es el único que tiene una bienaventuranza a su inicio para todo aquel que lee y oye esta palabra. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza en acercarse a Dios. Hay una bienaventuranza en oír la palabra, en leer lo que nos dice, lo que el Señor nos está diciendo para este tiempo. Ese libro profético tiene mucho de su cumplimiento para este tiempo. Las cosas que estamos mirando, por eso la Biblia es un libro actualizado. Por eso la Biblia es el bestseller, el más vendido a través de todos los tiempos. No es como muchos quisieran, un libro desfasado, no. Las profecías de la Biblia las estamos viendo cumplirse. Y hay páginas en ella que es como si estuviéramos leyendo las noticias de un diario de circulación nacional, en el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a pasar. Vemos entonces al apóstol Pablo, vamos a entrar a la visión de, Juan, a la visión de Juan. En el capítulo 1, comenzando en los primeros versículos, él se encuentra en la isla de Patmos. ¿Por qué estaba Juan en este tiempo, ya anciano, en esa isla? Una isla que para nada era paradisíaca, no tenía árboles frondosos que daban sombra, no era una isla para ir a vacacionar, era más bien un territorio rocoso, inhóspito, y allí el Imperio Romano usaba aquella isla como lugar para llevar a prisioneros, para llevar criminales, para llevar delincuentes, aquel lugar a hacer trabajo forzado, a estar cumpliendo el castigo impuesto por la falta que hubieran cometido. Allí estaba Juan, pero estaba por la causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba allí porque no había dado su brazo a torcer, porque había dispuesto en su corazón que no iba a adorar ídolos, que no iba a ver al César como un Dios, que no iba a doblegarse ante imágenes para idolatrarlas, y no iba a negar a su Salvador, a su Mesías, a quien había conocido, con quien había caminado, su mentor, su Salvador, Jesucristo. Así es que era copartícipe con sus hermanos en la tribulación. En este caso, ya Juan era el último de los apóstoles. Algunos de ellos habían sido sacrificados, habían sido muertos de forma violenta por causa del evangelio. Juan, aun cuando estuviera en esas condiciones, estaba siempre animando a los hermanos para que siguieran hacia adelante, para que resistieran, para que mantuvieran la esperanza firme en quien habían creído. Cuando él dice que es copartícipe, está asumiendo que, al igual que muchos de los cristianos en aquella época, estaban bajo persecución. No es un secreto para nadie que el Imperio Romano consideraba al cristianismo como una superstición, como una secta que había surgido en el momento y que era gente desobediente, que no acataban los lineamientos salidos del imperio. Y esas personas, pues, en muchas ocasiones persiguieron a los cristianos, los hicieron prisioneros, los mataron. Esa gente se había propuesto aniquilar el cristianismo. Obviamente que no tuvieron éxito, porque el cristianismo no fue que surgió porque se puso de moda la religión del momento, no. Fue la manifestación de Dios encarnado para salvar a la humanidad, para establecer el puente, la reconciliación entre el ser humano y su creador.
vinieron muchas persecuciones de parte de todos esos emperadores. Debemos recordar cuando Nerón comenzó esas persecuciones contra el cristianismo en Roma, los demás emperadores que le siguieron también siguieron con esa persecución y muchos habían muerto. Quedaba Juan con vida y Dios tenía propósito con Juan, a pesar de que estaba como prisionero en la isla de Patmos. Y los cristianos en ese entonces mantenían la esperanza viva de ver la manifestación del reino de Dios como le había prometido el Señor antes de partir. Es interesante ver, por ejemplo, en el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es interesante descubrir aquí en estos versículos que aunque Juan estaba en un lugar para nada deseable, Juan se mantenía, estaba allí su cuerpo, pero su espíritu se remontaba a las alturas, allá donde su Señor, y ahí recibía de parte de Dios la revelación de lo que Dios quería tratar con él. En esa actitud en que él se mantenía, estaba en el Espíritu, y dice que en el día del Señor. Aquí algunos eruditos, estudiosos de la palabra, tienen cierta diversidad de criterio, porque se habla en algunos pasajes de la Biblia, otros profetas, el día del Señor como el día señalado por Dios para juzgar a las personas, para que las personas se pongan a cuenta con Dios, el día grande y poderoso en que Dios llamará a cuenta. Pero otros dicen el día del Señor, también se le llamaba al día de la semana en que ellos se reunían para adorar. Obviamente, el primer día de la semana, el domingo, cuando celebraban la resurrección de Jesucristo, que fue en domingo, ese primer día de la semana, acostumbraban reunirse para adorar. Pero sea que Dios lo haya llevado al futuro, a ese gran día del Señor del que hablan las profecías, o sea que en el día especial de la semana que se reunían para adorar, él estaba en el Espíritu, y es lo importante. Juan no estaba viendo, uy, mira la calamidad que tengo, mira mis vestidos envejecidos, mira con el calor que estoy en este lugar, mira cómo estoy mal pasando con todos esos criminales, con todos esos delincuentes, por predicar la palabra. No, eso no era lo que venía a la mente de Juan. Juan sentía el privilegio, como en su momento lo sintió el apóstol Pablo, de participar de los sufrimientos de Cristo, entendiendo que lo que se padece en este tiempo, en esta época, no es comparable con lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman en lo futuro. Y eso a él, pues, le impartía vida, le impartía aliento. Y encontramos que estar en el Espíritu y no en la carne, en el viejo hombre, en las cosas de esta tierra, en las cosas que se quedan, en las cosas que son temporales, sino en el Espíritu, nos va a ayudar a nosotros también a sobrepasar todas las dificultades que puedan presentársenos en esta vida. Ciertamente que la palabra del Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si nosotros dejamos de ver las cosas que nos rodean, si dejamos de ver las cosas en su forma ordinaria y comenzamos a ver en lo espiritual y comenzamos a caminar en el Espíritu, nosotros también vamos a remontarnos a lo sobrenatural, donde también el Señor pondrá y revelará a nuestra vida el propósito que Él tiene para nosotros, y entenderemos el por qué algunas cosas que no entendemos podríamos entenderlas mejor.
Dice el versículo que acabamos de leer, que él estaba en el Espíritu en el día del Señor y oyó esa gran voz. Y esa gran voz decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eso dice en los versos 10 al 11. Ahí comienza Juan a narrar la visión que tuvo de Jesucristo, al cual vio en medio de 7 candeleros y que además tenía 7 estrellas a su diestra. Y el mismo Señor va a declarar más adelante que esos 7 candeleros eran 7 iglesias y que las 7 estrellas a su diestra eran los 7 ángeles de las iglesias. La iglesia es el candelero. La iglesia se constituye un candelero, un instrumento que da luz, que alumbra en medio de la oscuridad. Y Dios ha escogido en este tiempo la iglesia para que alumbre todos aquellos que están en tinieblas. Dijo el Señor en una ocasión: vosotros sois la luz del mundo. Dijo que la luz no se puede esconder, se pone sobre el candelero, y así debe alumbrar la luz de nosotros a los hombres, para que vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Esas 7 iglesias fueron grupos reales de personas creyentes, cristianos de la provincia romana. Esa provincia romana de Asia, decía que hoy es Turquía. Y esos mensajes describen condiciones que tenía la iglesia en ese entonces y condiciones de la iglesia que puede encontrarse y persistir en el día de hoy. Y yo pregunto, ¿cómo pueden esas 7 cartas afectar la manera en que las aplicamos para la vida de nosotros como iglesia en este tiempo, en el aquí y en el ahora? Ciertamente que seguir a Cristo puede implicar pasar por dificultades, pasar por sufrimiento. Pero, oiga, nos consolamos cuando pensamos que somos herederos del reino, que somos vencedores porque Él venció primero. Gloria al nombre del Señor. Realmente tenemos una esperanza viva. La palabra está llena de aliento y es nuestro sostén en momentos en que puedan venir las dificultades. Dice, vamos a ver la gloria de Jesucristo en los versículos que están descritos a continuación. Dice Juan, cuando tuvo la visión que el Señor le estaba dando de forma sobrenatural en aquella isla, en su momento, cuando estaba como prisionero por causa de la palabra, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Oiga, qué cuadro está presentándole Dios al apóstol para que describiera, y le dijo: escribe, porque eso no puede quedarse, eso no puede olvidarse. Escribe lo que te estoy señalando. Él ve a uno semejante al Hijo del Hombre que está vestido con ese ropaje, con aquella vestidura especial resplandeciente que le llega a los pies y ceñido hasta el pecho con un cinto de oro. Esos 7 candeleros del que nos está hablando nos recuerdan cuando en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, ellos tenían un candelabro que tenía 7 brazos. Eso representaba
7 iglesias distintas, y la función era alumbrar. El candelero siempre es un instrumento que va a llevar luz. Y el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, pero cuando yo me vaya, ustedes serán la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. El Señor nos ha llamado a resplandecer en medio de este mundo de tinieblas. La iglesia está llamada a ser ese faro de luz que ilumina este mundo que está completamente perdido. Es decir, usted, hermano mío, usted como creyente está llamado a ser luz en su entorno. Donde usted está, usted tiene que brillar. Usted tiene que poner ese evangelio a brillar. Ese nombre del Señor tiene que ser puesto en alto. Ese cuadro que estaba viendo Juan, espléndido, majestuoso, viendo al Señor como gran sumo sacerdote en medio de esos candeleros, con esa ropa especial. Nosotros sabemos los requisitos que tenía en la antigüedad ser sumo sacerdote, y de cómo tenía que estar vestido, y cómo esa vestimenta, cada una de esas vestimentas tenía un significado especial. Allí se describe con detalle cómo debía ser esa vestimenta en el Éxodo, capítulo 28. Usted lo puede buscar en su Biblia más adelante. El Señor Jesucristo ciertamente es nuestro gran sumo sacerdote. En el tabernáculo, el gran sumo sacerdote era sombra de lo que había de venir. Pero en Jesucristo vemos el cumplimiento de toda esa tipología. Él está ante ese altar de oro allá en el cielo, en este momento, intercediendo por nosotros. Es un intercesor permanente, que a pesar de nosotros mismos nos escucha, nos ama, está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Juan sigue describiendo lo que estaba viendo en la visión que el Señor le estaba dando. Dice que su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esos cabellos blancos como blanca lana, esa figura nos habla de eternidad, como el anciano de día del que vio Daniel, del que habla Daniel en la profecía del capítulo 7. Y esos ojos como llamas de fuego, esos ojos que todo lo ven, para quien no hay nada oculto, esa vista penetrante, que penetra hasta el alma, que ve lo que no se puede ver a simple vista, con ese discernimiento, con ese escrutinio. Y esa voz como estruendo de muchas aguas es la voz de autoridad, la voz que llamó a este universo, a la existencia. Por el poder de su palabra fueron hechas las cosas. Y con esa voz va a resucitar a los suyos de la tumba en su momento. Es la que llamará a esa voz a la iglesia a reunirse con él. Realmente es emocionante sumergirse en las profecías de la palabra del Señor y descubrir al Señor en su grandeza, en su magnificencia, ver la gloria, ver a Cristo glorificado. Yo estoy segura que hubo un contraste que Juan pensaría en su momento, pero este Hijo del Hombre está refulgente, no se parece ya no era el Cristo sufriente que estaba en la cruz del Calvario, con el cuerpo lacerado, con heridas por todas partes, con una corona de cruz en su cabeza. Era un Cristo glorificado, era un Cristo lleno de vida, era un Cristo que sobrepasa a todo entendimiento humano. Este Cristo glorificado que nos está mostrando el libro de Apocalipsis a través de la visión que tuvo Juan, dice el versículo 16, tenía en su diestra, su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Fíjese que nadie puede ver el sol de frente,
porque lastima y podría causarnos daños permanentes en la visión. Ese brillo refulgente, óigame, no resistió Juan estar siquiera en esa visión, permanecer mirando fijo, porque la gloria de Dios cayó en aquel lugar. Esto nos habla de el control que tiene el Señor sobre todo el universo, su poder, su control, su honra. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y esa espada es la palabra de Dios, que es más aguda y penetra más que una espada de 2 filos. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ay, Dios amado, qué perlas tenemos en la palabra del Señor, qué esperanza gloriosa encontramos en su palabra. El Señor hoy por hoy está sentado a la diestra, al lado de Dios. Y si pudiéramos, si se nos diera la oportunidad a nosotros de contemplar su grandeza, verle a Él en todo su esplendor, y no podríamos acercarnos. ¿Quién puede estar a la presencia del Señor y permanecer en pie? Mire cómo Juan en esa visión cayó al suelo como muerto a sus pies, pero el Señor Jesucristo le alentó y le da varias razones para que no tenga miedo, para que no temiera. Le dice: yo soy el primero, el último. Eso habla de su eterna deidad. Él salió de la eternidad, Él es eterno y sus años no se acabarán. Y en una ocasión el salmista escribió: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. El Señor le estaba dando razones a Juan para que se alentara y no tuviera temor. No temas, no temas. Yo soy el que vivo, estuve muerto, pero soy el que vivo. Esas palabras le recordaron a Juan que Jesucristo murió, pero no se quedó en la tumba, Él resucitó. Y es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo cuando formuló una pregunta en su epístola a los romanos: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra razón: el Señor está intercediendo por nosotros, el Señor está abogando por nosotros. Otra razón: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esas llaves nos hablan a nosotros de su autoridad y de su poder. En el Señor nosotros vemos a quien tiene poder sobre la tumba, sobre la muerte. Por su muerte y su resurrección, nosotros tenemos una bendita esperanza en Él también. Esa palabra, el Hades, es la que usaban los griegos como el mundo que no se ve. Puede referirse a la tumba donde están los cuerpos inertes de las personas que han partido, que han perdido la vida. Juan está recibiendo la revelación y la explicación de un misterio en las Sagradas Escrituras que no había sido revelado hasta ese momento en el que se les reveló a Juan. Y el Señor le explica en su momento a este siervo del Señor que esos candeleros eran las 7 iglesias. Le explica a este siervo que Dios tenía palabra y propósito con la iglesia representada en estas 7 iglesias. No nos vamos a detener a dar el significado a cada una de las iglesias, porque en la próxima lección, que está pautada para la próxima semana, hay un desglose particular de cada una, del significado de cada una de ellas. Mis amados,
es importante que entendamos que de alguna manera como creyentes vamos a pasar por tribulaciones, que de alguna manera no estamos viviendo aquí en un paraíso, no, aquí somos peregrinos y extranjeros. Nuestra esperanza sobrepasa a esta vida y a los años que podamos estar viviendo en esta tierra. El vivir en esta tierra es una maravillosa oportunidad para cumplir los propósitos de Dios en lo que concierne a hacer su obra y su voluntad y obedecer a su palabra. Que cada día, que cada momento sea una oportunidad para develar al Cristo glorificado, al Cristo que está intercediendo y abogando por nosotros, que está a la diestra del Padre, que en su momento a la final trompeta vendrá y levantará a su pueblo, a los que han muerto esperando en las promesas, a los que han muerto confiando en lo que Él ha prometido en su palabra. A Juan se le insiste en que escriba las cosas que vendrían, que pasarían después de esta. Y dice el versículo 20 que el misterio de las 7 estrellas que había visto y los 7 candeleros de oro eran las iglesias y los ángeles. Se habla de ángel representando al líder de la iglesia, al que Dios ha puesto al frente de la iglesia, como alguien que ha de dar cuenta, de su obra. Mis amados hermanos, Cristo tiene toda la autoridad, todo el poder para levantar a su iglesia en el momento determinado y espera que su iglesia, como su cuerpo, esté preparado para ese momento, esté preparado para oír su voz, esté preparado para junto con Él reinar y ser glorificado, no ya como personas con cuerpos que se enferman, con cuerpos que mueren, con cuerpos que pueden en cualquier momento pasar por situaciones, por tribulaciones, por dificultades. Las cosas que estamos viendo, pasando, sufriendo en este tiempo no puede ser comparado a lo que nos está esperando. Juntamente con Él iremos a morar. Juntamente con Él nosotros también seremos levantados con cuerpos glorificados, no ya sujetos a las enfermedades de este tiempo, no ya sujetos a las cosas perecederas de esta vida. Así que en esta mañana te exhorto a que te acerques al Señor, a que ames su palabra, a que cada día te santifiques más y estés más cerca del Señor, para que en su día, en su momento, tú también puedas ser levantado y ver a ese Cristo glorificado que viene por un pueblo limpio. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en esta preciosa mañana y que tú puedas apropiarte de sus promesas y que tú puedas acercarte cada día más al Señor. Si algún amigo nos está escuchando, yo quiero brindarte a Cristo, ese Cristo glorificado, a ese Cristo resucitado que quiere salvarte y darte vida. Este es el tiempo de salvación. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en gran manera. Amén. Gloria al Señor. Estamos más que agradecidos de Dios por permitirnos tener a nuestra hermana, nuestra querida y excelente maestra, Anabel Quismartés, con esta exposición de este libro tan temido, pero con esa gracia que él pudo enseñar esta clase
que usted no le pudo tener ningún tipo de temor. Gloria al Señor, bendecimos a nuestra hermana de forma infinita, tanto a ella como a sus familiares. Sigamos, mis hermanos, en oración. Para la próxima clase vamos a tener la lección número 23. Los mensajes de Cristo a las iglesias es la parte 1. Y oremos, mis hermanos, sigamos presentándole a nuestros pastores, nuestros misioneros. Vamos a seguir presentando este departamento de escuela dominical. Vamos a presentar, mis hermanos, a los hermanos que están trabajando en el departamento de multimedia. Vamos a seguir orando por cada hermano, por cada miembro, por los diáconos, diaconisas, por cada departamento de esta congregación y de su congregación también, si nos está viendo un hermano de otra congregación. Gloria al Señor. Vamos a orar y pidámosles al Espíritu Santo que verdaderamente pueda renovar en nosotros la visión para que nosotros podamos contemplar la gloria de Dios y pueda esta gloria ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Agradecido estamos del Todopoderoso y de su sintonía. Felicite a cada hombre que usted sepa que tiene esta gran labor, esta gran profesión de ser padre, y que Dios les bendiga. Montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome.